compartir algo de la palabra, ¿verdad? De nuestro Dios, y Él es bueno, Él es maravilloso. Y esta semana pues es una semana un poco no pesada, sino una semana pues bendecida, porque nuestro Dios está con nosotros, porque nos da muchas señales y muchas muestras de que Él está vivo, de que Él está con nosotros. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie para hacer una oración. Pastor, vamos a hacer una oración para empezar. Aleluya. Este tema que nuestro Dios me dio el domingo mismo en la noche, y pues vamos a orar. Querido Padre, en esta noche estamos aquí en tu casa, Señor. Hemos venido a reunirnos con un solo propósito, el de honrarte, glorificarte, porque la instrucción que nos has dado de reunirnos para un día, Padre, llegar a alcanzar la unidad en la fe, para que tú vengas por un pueblo unido, un pueblo que te cree, que te espera. En esta noche, Señor, he escrito palabras que tú me has inspirado en mi corazón. Gracias. Yo no quiero ser yo, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esta noche nos hable. Amén. Y nos diga, Señor, qué es tu voluntad. Amén. Somos corazones dispuestos, Padre, para oír tu voz y tu palabra. Amén. Te pido por mis hermanos que esta noche están aquí. Yo te pido por ellos, Padre, que les toques una porción, para que sus vidas sigan creciendo en Espíritu Santo, que sigan creciendo en sabiduría, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por nuestros pastores, Señor. Nuestro pastor Johnny y su esposa, Señor. Gracias por ellos, porque los has puesto para nuestra ayuda, Señor. Bendecimos tu nombre esta noche. Y te pido que tu Espíritu Santo haga lo que sea su voluntad. En el nombre de Cristo. Así voy a invitar que abramos la palabra de Dios en Marcos 14, 27. Aleluya. Marcos 14, 27. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 14, 27. Un amén cuando estemos listos. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Con esta palabra les pido ponernos a sentarnos. Y palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: todos escandalizaréis de mí, se escandalizarán de mí esta noche. Me venía a mi mente una historia que mi esposo me platicó sobre un niño que todos los días, es un niño que tenía a su padre, que un día se fue a la guerra. Ustedes saben cómo quedan los niños cuando sus padres van a la guerra. Hay muchos niños que caen en una tristeza, una depresión. Y dice que este niño iba a la estación todos los días a ver si llegaba su papá. Todos los días venía ese niñito y le decía a su mamá: ¿dónde vas, mijito? Voy a ver si hoy llega mi papá. Y todos los días venía a la estación a esperar a su papá. La historia no cuenta si un día llegó el papá, pero yo creo que sí. Esa historia es la de esta noche, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio una promesa, que Él iba a volver, que así como lo vieron los apóstoles físicamente, como estamos tú y yo, lo vieron subir al cielo, es la promesa para nosotros también de que un día lo vamos a venir, pero de regreso lo vamos a poder contemplar. Dice la palabra de Dios en Zacarías 13:7: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La palabra de Dios nos habla ahí cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, la última noche, cuando los apóstoles y él estaban esperando la traición de Judas. Poquito antes de que llegara Judas, por eso Jesús dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, porque él estaba con los discípulos en el monte de los olivos.
Y faltaba poquito tiempo cuando iban a venir los soldados a arrestarlo. Sabía Jesús lo que iba a pasar. Él podía mirar a cada uno de los apóstoles cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Pero había algo escrito en su palabra que dice que Él iría delante de ellos a Galilea. Él va delante de nosotros, hermanos. Estamos en un tiempo ahorita en que venimos a la iglesia, escuchamos las predicaciones, estudiamos algo de la palabra de Dios, y eso va capacitándonos día a día a que un día vamos a mirar al Señor. Ya sea que nos toque en vida o no estemos, el Señor nos va a levantar para poder contemplarlo. Dice que Él va a ir delante de nosotros. Cuando Jesús estaba en el monte de los Olivos con ellos, les dijo: yo vendré, iré delante de vosotros. Entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo 28, si alguien me puede ayudar a leer 9 y 10. Ahí vamos a mirar un acto para mí es un acto maravilloso de estas dos mujeres que hicieron cuando contemplaron a Jesús. Mateo 28, 9 y 10. Si alguien me puede ayudar a leer la escritura. Amén, hermano. 9 y 10. Dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Fíjense cómo antes de que Jesús fuese arrestado, le había dicho a los discípulos. Si pueden ver en el libro mismo de Marcos, pueden mirar que dice: esta noche se escandalizaréis de mí. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero yo, dice, yo los mandaré a Galilea, al monte, y ahí me veréis. O sea, fue algo que Jesús le dijo a los apóstoles antes de venir a la cruz. Y si podemos mirar, estas mujeres vinieron a la tumba a buscar a Jesús, venían a ponerle los aceites, a lavar el cuerpo, a ponerle los aceites. Era la costumbre de los judíos cuando tenían a una persona que estaba muerta. Y ellas venían a la tumba a hacer esos arreglos con Jesús, pero sorpresas para ellas no lo encontraron. Encontraron a una tumba vacía. Y eso, hermanos, es algo hermoso para nosotros. Es algo que nosotros debemos de glorificar a nuestro Dios, que estamos esperando a un Dios que resucitó de los muertos, que Él no está, Él está la tumba vacía. Dice que estas mujeres corrieron y le adoraron, se tiraron a sus pies. Yo me transportaba en ese instante. Yo vengo a ver la tumba de Jesús. ¿Y qué me encuentro? Una tumba vacía. Y cuando me quedo pensando, ¿dónde está? Porque ellas dicen: ¿dónde lo dejaron? ¿Dónde está mi Señor? Sin embargo, dice que Jesús les apareció a ellas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos a un Dios vivo. Amén. Que si las mujeres, María Magdalena y la otra María, pudieron contemplar al cuerpo, a Jesús mismo resucitado, nosotros también, así como nos encontramos, podemos tener ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Porque Él está vivo, Él está en espíritu. En espíritu Él viene a nosotros y nos fortalece. Él va delante de nosotros en cualquier circunstancia. Si estamos sufriendo, si estamos pasando una situación difícil, la palabra de Dios nos dice que el Maestro va delante de nosotros, así como lo hizo con los discípulos. Él iba delante de ellos cuando los discípulos reciben la noticia de las mujeres que Jesús estaba resucitado y que iba rumbo a Galilea. Los apóstoles se fueron también, y cuando llegaron a ese lugar, dice que ahí encontraron al Maestro. Imagínense qué hermoso. No tengo palabras para poderme transportar y poderles explicar lo que sintieron los apóstoles cuando llegaron y miraron al Maestro. En el mismo lugar en donde Él oró, donde ese monte estaba lleno de las lágrimas de nuestro Dios, ahí mismo citó a los apóstoles otra vez, pero en un cuerpo resucitado.
Y eso es una garantía para nosotros, hermanos, que al venir a la iglesia a adorar a nuestro Dios, venimos a buscar ese momento, venimos a tener ese encuentro con el Señor. Cuando tú vienes al altar, muchas veces decimos, no voy a pasar hoy, no me siento, pero hermanos, cuando tú pasas, la unción de nuestro Dios cae sobre ti, como cayó con los apóstoles cuando llegaron y lo miraron resucitado. Era algo para ellos, yo pienso que los rostros de ellos era una emoción, porque cuando Jesús es crucificado y sepultado, ellos quedan como, ¿y ahora qué sigue? Unos de ellos regresaron a sus mismas actividades, pero el maestro dice, no, yo estoy vivo y he venido a dar la última instrucción, que esa es el tema de esta noche, sobre la última instrucción. Vamos a leer Mateo 28:16, alguien que me acompañe. Vamos a ver ahí qué fue lo que pasó con los discípulos. Vamos a comprobar realmente cuando las mujeres le dijeron, el maestro ha resucitado y va rumbo a Galilea. ¿Qué hicieron estos varones? Vamos a leer a alguien que me pueda ayudar, porque es hermoso que participe la iglesia. Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí vemos dos grupos, ¿verdad? ¿Quién me puede dar una opinión sobre este punto? Algunos dudaron. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Los apóstoles se maravillaron porque Jesús les había dicho a ellos, e iré y volveré. Y ellos lo creyeron, pero había un grupo que no creyeron. Y eso está, en este tiempo, está pasando lo mismo. ¿Alguien puede darme un comentario sobre este versículo? Es lo que está pasando, hermanos. Muchas veces venimos a la iglesia a esperar algo nuevo. Cuando vengo yo, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Yo me levanto y vengo a la iglesia con esa esperanza. ¿Qué tienes para mí hoy, Señor? Yo vengo con mi corazón abierto porque sé que algo va a pasar. Y cuando vienes con ese pensamiento a los pies de nuestro Dios, algo va a pasar. No vas a dudar. Y cuando viene, ahí estaba un grupo que dudaba de la resurrección de nuestro Dios. Pero dice que los discípulos, ¿por qué no dudaron los discípulos cuando lo vieron? Uno de ellos dudó y hasta que no lo tocó pudo darse cuenta que él era. Porque Jesús estuvo con ellos siempre. El trabajo que nuestro Dios hizo con los discípulos fue prepararlos para dejar ese grupo bien cimentado con las instrucciones, para que esas instrucciones siguieran creciendo hasta nuestro tiempo, para que nosotros pudiéramos ser beneficiarios de esas instrucciones, para que nosotros, es tanto el amor de nuestro Dios, hermanos, que Dios ha puesto un libro maravilloso en el cual nos va a enseñar y nos va a dar la instrucción para que nuestra vida vaya de mejor en mejor, para que tu vida sea gozo, para que tu vida sea victoria. Vas a tener momentos de aflicción, pero aquí mismo dice, su palabra dice, si por mi causa te persiguen o te vituperan, yo te bendeciré en tierra doblemente, aparte la vida eterna. Entonces, si yo aprendo eso, y si yo acabo de pasar un proceso difícil, pero la instrucción de nuestro Dios me dice que Él me va a bendecir, eso a mí me va a dar fuerza para sonreír en el momento que yo estoy pasando de depresión. No voy a culpar a nadie, no voy a acusar a nadie, no voy a poner un pretexto porque decir, no, yo no voy a ir porque yo vi esto o me hicieron esto. Hermanos, nuestro Dios dejó una instrucción maravillosa para que tú te beneficiaras, para que todos los que venimos a los pies de nuestro Dios seamos bendecidos, seamos protegidos, porque miren, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 28:11. Qué astuto el enemigo cuando supo que nuestro Dios había resucitado. Vamos a ver lo que prepararon los sacerdotes y ancianos para poder decirle a la gente que era mentira que Jesús había levantado de los muertos. Y eso prevalece hasta nuestro tiempo para muchos
para muchos. Tristemente el enemigo ha levantado un grupo. Alguien que tenga Amén. Amén, mamá, por favor. Dice, mientras ellas iban, aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Qué tremendo. Fíjense, cuando Jesucristo se levanta de la tumba, la piedra que estaba ahí es removida y es un gran temblor, y los soldados que estaban cuidando el cuerpo de Cristo cayeron desmayados. Pero urdieron un plan, porque vinieron corriendo a los sacerdotes y ancianos y le dijeron, Jesús se ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron un concilio inmediatamente. ¿Para qué? Para hacer una estrategia, un plan de cómo hacer que la gente no escuchara que Dios, nuestro Jesús, había resucitado. O sea, era un plan que el enemigo levantó ahí mismo para que la gente desconociera que había resucitado Jesús. Dice que a estos soldados le dieron mucho dinero, o sea, acordaron pagarle a estos soldados para que no dijeran que Jesús había resucitado. Pero para tristeza del enemigo, hermanos, Jesús duró 40 días en la tierra, resucitado, acompañando a los apóstoles en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Estos 40 días con su cuerpo glorificado, resucitado, dice que los apóstoles andaban con él, y Jesús lo que quería era que ellos se impusieran a la nueva vida que venía para el pueblo de Dios. Jesús resucitó para que nosotros tengamos vida. Esta es una promesa, hermanos, que tenemos en nuestra herencia. Esto es algo que vamos a recibir. El Señor nos ama tanto que Él hizo todo eso por nosotros. Pero ¿a qué viene la última instrucción? ¿A qué viene? Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19, dice que el Señor, ¿qué hizo? Dice que Él nos dio instrucciones y mandó a los discípulos a ser llamados, porque todos tenemos una responsabilidad, la de hacer discípulos. Si alguien me puede leer esa escritura, Mateo 28:19, si alguien me puede leer esa. Amén. Amén, mi hermana. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gracias, mi hermana. Lo que yo voy diciendo es que Jesús, antes de ser crucificado, en el monte de los olivos, le dice a los apóstoles, esta noche se escandalizarán de mí. Jesús es crucificado, resucita, los cita al mismo lugar, al monte de los olivos, a ellos, para darle las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas, dice Jesús ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo Él da una instrucción? ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús da esa instrucción? Porque nuestro Dios es un Dios organizado, es un Dios que le gusta que cada persona vaya en un proceso hasta llegar a alcanzar, ¿qué? Dice, una unidad en la fe, una unidad en el amor, para que cuando Él aparezca, nosotros podamos estar listos. Nosotros podamos estar listos con Jesús para ser arrebatados con Él. Él da instrucciones a los discípulos, pero también dice, vayan y prediquen el Evangelio, y todo aquel que crea será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Entonces, la instrucción que Jesús da en ese lugar es una instrucción para ti y para mí. Tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que decirle a la gente, hermanos, que Cristo viene y que Él dejó una herencia para cada uno de nosotros. No consideremos que las cosas que Jesús hizo en vida, en la tierra, como hombre, las hizo nomás para que
que desaparecieran con el tiempo. Tranquilos, es hermoso cuando tú obedeces su palabra, cuando tú te sometes a nuestro Dios. Es hermoso porque tú puedes mirar que todas las cosas vienen para bien. Todo viene en bendición. Es sorpresa tras sorpresa que tiene el Señor. Aunque el enemigo se levante, no puede, porque tenemos a un poderoso arriba de nosotros, sobre nosotros. Así que cuando estás en momentos tristes, en momentos angustiados, suelta esa angustia. Yo quisiera decir algo, hermanos. Cuando yo empecé a venir a la iglesia con mi esposo y mis hijos, fue algo así, miren, un cambio de 90 grados, que dije yo, de verdad, Señor, es hermoso seguirte. Es hermoso. Toda mi vida le he servido al Señor, pero hubo momentos en que hacía lo que hacía mi esposo. Se iba a las fiestas, me iba con él. No tenía una decisión firme, no tomaba la instrucción de Cristo como él quería. Por eso me tardó muchos años en que mi esposo viniera a los pies de Cristo. Pero cuando vinimos los 5 y pudimos recibir ese abrazo de nuestro Dios, crean, hermanos, que hemos vivido una paz. Hemos vivido una paz en cuestión de nuestro Dios, de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Yo sé que muchos de ustedes viven ese momento con Dios ya. Y yo sé que la mayoría por eso están aquí. Porque la mayoría ya están recibiendo esa paz de nuestro Dios. Porque dice que Él ha venido a traernos paz. Él nos ha venido a traernos vida. Por eso Él se levantó de los muertos para decirnos que Él está con nosotros. Que no tenemos que ponernos nerviosos o asustados o cansados. El cansancio es una barrera que nos limita. El cansancio nos limita a hacer lo que nuestro Dios quiere para nosotros. El cansancio nos limita, nos quita gozo, ¿verdad, pastor? Nos quita gozo. Pero cuando venimos a los pies del Señor y soltamos todo al Señor, yo me voy livianita. Yo me voy livianita, llena de su presencia. Y es hermoso cuando tú andas en la calle y te dicen, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiana? Es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque tú te dejas guiar por nuestro Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene algo grande para sus vidas. Algo muy grande, dice. ¿Por qué nuestro Señor Jesús escoge el monte de Galilea para citar a los discípulos? Porque si podemos acordarnos, ahí era el lugar donde Jesús se reunía con ellos para instruirlos, para enseñarlos. Porque ese lugar era donde Él estaba ahí, llenando, como lo dije al principio, de lágrimas, porque ahí oraba y oraba el Señor. Ahí fue donde nuestro Jesús fue rechazado, fue burlado. Ese lugar. ¿Y por qué tanto resalto este lugar? Porque ahí es cuando Jesús va a venir también. Así es. Ahí es cuando Jesús va a venir. La palabra de Dios en Salmo 95, vamos a leer Salmo 95, 6 y 7. Vamos a leer, si alguien me puede ayudar, Salmo 95, 6 y 7. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Salmo 95, 6 y 7. Si alguien lo tiene, que me pueda ayudar. Amén, pastor. Adoremos y apostemos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén, pastor. ¿Qué dice? Venir y adorarle. Amén. Eso es lo que pide nuestro Dios, venir y adorarle, exaltarle, venir con gozo a su casa, buscando su presencia, porque cuando Él venga, Él es lo primero que va a hacer, llevarte con Él, porque tú eres un adorador, tú eres una adoradora. Cuando vienes a la iglesia, vienes con una esperanza de que Dios va a hacer algo sobre ti, Dios va a hacer algo en ti, porque Él está esperándonos, siempre está el Señor ahí listo, esperándonos. Él subió al cielo delante de los discípulos y nos dijo, nos dio unas palabras que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros no venimos, hermanos,
Nosotros no venimos a la iglesia a ver qué va a traer el pastor, a ver qué va a traer el hermano, a ver qué me va a enseñar. Nosotros venimos porque venimos a buscar su presencia. Sabemos que nuestro Dios está aquí y sabemos que venimos a llenarnos de nuestro Dios. Dice yo leí una historia de un lugar, de una ciudad, que había un laberinto. En este laberinto, no sé si yo lo dije en una de las clases, en este laberinto había una campanita a medio laberinto. ¿Por qué había una campanita a medio laberinto? Porque si la persona que entraba a ese laberinto se perdía, con sonar la campanita venía alguien y lo auxiliaba y les guiaba el camino de la salida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros nos perdemos, con sonar la campanita, el Señor viene a nuestra ayuda, hermanos. ¿Por qué hizo Dios esta instrucción? Vamos a ver Efesios 4:13. Voy a terminar ya, hermanos, y vamos a ver Efesios 4:13. ¿Por qué Jesús hizo esta instrucción en el monte de Galilea a los discípulos? Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque es un mandato que nuestro Señor Jesús hizo para que cada uno de nosotros nos levantáramos en obediencia y fuéramos a hacer sobre este mandato. Efesios 4:13, si alguien lo tiene. Amén. Amén, mi hermana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, mi hermana. Fíjense los deseos de nuestro Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así es. Esa es lo que Dios, la instrucción que le dio a los discípulos, es para nuestro tiempo también. Es una instrucción para nosotros. Venir a adorar a nuestro Dios, venir, llenarnos de su conocimiento, ir a impartir a aquellos que se están perdiendo, para que un día podamos llegar a la unidad en la fe. Así que, hermanos, esto es lo que yo le estoy orando al Señor. Señor, dime, ayúdame si yo no tengo nada que dar, pero tú tienes algo para mí, algo para mis hermanos. Tú dímelo, Señor. Yo me pongo en tus manos. Yo no quiero ser yo no quiero decir que yo, quiero que seas tú, Señor, en mi corazón. Y esta noche, hermanos, el Señor te dice, ven, adórame y compárteme. Sal a las calles, sal a tu familia y diles lo que yo mucho quiero hacer por cada uno de ustedes. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos, en venir y llenarnos de su presencia, porque el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. Créemelo, que cuando pase el tiempo, tu compañerismo con Jesús te va a llevar a niveles que no te vas a imaginar, a niveles espirituales bien altos, en los cuales Dios te va a llenar de esa sabiduría para poder ayudar con palabra, aún con tu silencio, a aquellos que están necesitados de tu palabra, de la palabra de nuestro Dios. El plan de nuestro Dios es que todos lleguemos a la unidad, que todos lleguemos a la unidad en la fe, para que cuando Él venga, Él pueda llevarnos con Él. Ese es el plan, hermano. Por eso el enemigo ha levantado muchas mentiras, muchas cosas que no son de Dios dentro de mucha gente que se llama cristiano, para golpear a los verdaderos hijos de Dios. Pero quiero que sepas que si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito poderoso para tu vida, es porque Él quiere bendecirte, es porque Él quiere llevarte a un nivel mejor, es porque Él ya vio lo que tú estás pasando. Y lo que Él quiere es que tú salgas en victoria en cualquier situación. Así que, hermanos, que Dios te bendiga en esta noche. Y recuerda que nuestro Dios nos dio ese mandato de ir y predicar el Evangelio. De ir y predicar el Evangelio y compartir su palabra. Porque dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esta palabra, que Dios te bendiga, hermanos. Y gracias por estar aquí esta noche. Que Dios te bendiga. Oh,